presentar la pregunta en casos clínicos que pueden marear un poco. Vamos a hablar también de las distocias, no solamente del trabajo de parto, sino también de lo que tiene que ver con anexos fetales, llámese líquido amniótico, cordón umbilical, además de ver también lo que corresponde a los embarazos múltiples, los bebitos un poco subiditos de peso. Iremos conversando sobre este tema esta mañana. Paciente que ingresa en dilatado 4 a las 8 de la mañana. A las 10 se encuentra en dilatado 6. A las 12 se encuentra en dilatado 6. Le ponemos oxitocina y finalmente a la media hora nace. Otra paciente ingresa en dilatado 4, avanza a dilatado 6, se queda en dilatado 6 y termina en sala de operaciones. ¿Cuál de los dos es distóxico? ¿El que terminó en sala? ¿El que terminó en parto vaginal? ¿Cuál de los dos es distóxico? Lo eutóxico es un parto normal. Pero qué fácil decir parto normal. Eutóxico es que nosotros no hicimos absolutamente nada. Nada. El parto es un evento fisiológico. Deberían ser eutóxicos. No intervenimos. Pero basta que nosotros coloquemos la oxitocina, ya hemos intervenido. Por lo tanto, así sea parto vaginal, pero nosotros hemos intervenido farmacológicamente, dejó de ser eutóxico para convertirse en un parto distóxico. Y este parto distóxico va a tener diferentes nombres. Podemos conocerlo como trabajo de parto disfuncional, una progresión anormal del trabajo de parto. Lo importante es cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de que estamos frente a una distocia del trabajo de parto. Para este fin tenemos que recordar clásicamente el trabajo de parto, una parte muy lenta, latente, y una parte más rápida, activa. Qué sencillo. Latente, lenta, activa, rápida. Finalmente llegará el momento del expulsivo y luego el alumbramiento. Entonces, importante recordar esas fases: latente, la fase activa, el periodo de expulsivo y el periodo de alumbramiento. Todo esto es la fase de dilatación, fase expulsivo, alumbramiento. Cada uno de esos momentos puede tener una alteración. La que menos alteración tiene es la fase latente. Con esta no hay pierde. Cuando preguntan la distocia, el trabajo de parto fase latente, ¿cuál es? Esta es una sola, que la vamos a ver. Esta sí nos puede marear un poco, porque hay más disfunciones. Problemas cuando llegue al expulsivo, o la salida del bebé, o la salida de la placenta. Importantes son los tiempos. ¿Por qué importantes los tiempos? Porque desde que sale la cabeza hasta que sale el hombro, si pasa más de 60 segundos, ya nos está ayudando a hacer el diagnóstico de distocia de hombros. Eso lo vamos a ver ahora. Pero importante los tiempos de los momentos importantes. Latente, activa, expulsivo, alumbramiento. ¿Qué me interesa para saber si hay una progresión adecuada del trabajo de parto? Varios factores. ¿Cómo está dilatando? ¿Qué tan veloz es esa dilatación? ¿Ese bebé está descendiendo o no está descendiendo? Que se evalúa con la altura de presentación. A su vez, ese descenso puede ser medido en velocidades.
que es de repente lo que menos caso le hacemos. Lo que menos caso le hacemos. Para estos fines, para disminuir la morbilidad en el parto y también encontrar algunas alteraciones en el control prenatal, se diseñaron las famosas tecnologías perinatales. Esto es del famoso CLAP, Montevideo, Uruguay. Y estas tecnologías perinatales ya tienen su tiempo, Esto fue diseñado para atención primaria en salud, es decir, para que lo pueda manejar un personal sanitario incluso, que cada vez va perdiendo más su relevancia en el entorno de las subespecialidades. Tiene algunas aplicaciones hasta ahora, todavía sobreviven algunas de esas aplicaciones. De estas aplicaciones, que las podemos ver ya sea en el de bolsillo o en el de pared, nos permite tener en esa redondela varios datos que son de importancia cuando se hace el control prenatal. Esos datos están en relación a calcular cuánto tiempo de amenorrea tiene, establece las semanas de la semana 1 a la semana 40, permite, al calcular amenorrea, permite saber cuántas semanas de embarazo tiene. Hay incluso un cuadradito que me puede ver los pesos del bebé a ciertas edades gestacionales. Y además hay una hojita para monitoreo cuando la paciente está en trabajo de parto de funciones vitales. Y esto es simplemente un disco que todo empieza desde que vemos la fecha de última regla, colocamos ese día y nos va a dar finalmente cuántas semanas tenemos de embarazo. Ese disco es de utilidad cuando estamos a semanas intermedias, porque si nos dicen que la fecha de última regla fue 10 de diciembre, 10 de enero, fecha de última regla, 10 de enero, la fecha probable de parto, 17 de octubre. Estamos 19. Para esos fines, el disco no me ayuda, porque ya en tu mente está el cálculo automático. Pero si te dicen que la fecha de última regla fue el 28 de julio, entonces te evitas unos segundos de calambre cerebral e inmediatamente te encuentras la edad gestacional. Esa es una de las grandes aplicaciones que hasta ahora se mantiene del disco. Te permite con rapidez identificar la edad gestacional y además hablar todos el mismo idioma, porque incluso de residentes están contando con dedos. Fue su última regla el 10 de enero. A ver, 10 de enero, 11, 12. Esto fue justamente realizado para que todos hablemos el mismo idioma. La altura uterina. Con respecto a la altura uterina, esa es una gran pelea. Ahora lo vamos a ver por qué. La ganancia del peso materno, actualmente ya existen tablas que dividen pacientes que tienen índice de masa corporal 20 van a ganar entre 8 y 12 kilos. Pacientes que tienen índice de masa corporal 25-30 van a ganar 7 kilos. Eso ya está en tablas. Lo que hacían anteriormente acá era un gran percentil de peso. Pero ahora, para cada índice de masa corporal de una gestante, se tiene su probabilidad de incremento de peso. Ya se tiene eso descrito. Eso es un gran avance. El perímetro abdominal fetal. Hasta hace unos años, los ecógrafos eran un sueño. Los ecógrafos, ustedes ya viven la época de la ecografía, la época del internet.
pero no son tan nuevos. De repente 30 años hacia atrás, y en aras del aprendizaje del ultrasonido, muchos ginecostetras se convirtieron en Herodes. Y les explico por qué. Llegaba la paciente, no se mueve el bebito, qué penita, a ver, pásale el ecógrafo. Como era nuevo, y el ecógrafo parecía un microondas, y la pantalla era como cuando se va la señal del cable, así, no hay latidos, no hay latidos. Allá, oxitocina, y pasa que se expulse el feto, y se alegra. Perfecto, empezaban todo, oxitocina, 20 semanas, ¡puc! Salía el bebé, ¡guau, guau, guau! Fue su último llanto. ¿Por qué? Porque justamente los ecógrafos, la resolución no era buena. Y en ese tiempo, para ese tiempo entonces, se empezaron a diseñar en ese gestograma, que es parte de la historia, en ese gestograma daban el perímetro abdominal y se podía calcular la edad gestacional. Ahora ya el ecógrafo automáticamente le da todos los datos. La restricción del crecimiento fetal. Este dato sí, hasta ahora, es importante. Y ahora lo vamos a ver con respecto al peso, que no está acá, al peso del feto. Este es el disco. Estas son las semanas de gestación. Estos son los pesos. Estos son los pesos en los cuales el feto se va a encontrar a lo largo del embarazo. Y lo que debemos tener en mente siempre es, a la semana 37, ¿cuánto es el P10? Y a la semana 40, ¿cuánto es el P10? Esto es algo clásico. Semana 37, 2.500. Semana 40, 2.900. ¿Y para qué me sirve esto? Fácil, pues. Nace un bebito, el neo te dice tiene 38 semanas, pero pesa 2.400. Si no quieres memorizarte que a la semana 38 es 2.600 y tantos, vas a tu tablita y dices, semana 38, 2.696. Y pesó 2.400. Es un RCU. Al final esto con el tiempo te lo memorizas, al menos hasta por acá. Pero para fines justamente de evitar ese desgaste mental, acá tenemos semana 40, 2.900. Semana 37, 2.500. Esos datos son importantes porque te dice bebé de 37 semanas con 2.500. ¿Adecuado o pequeño? Como es 2.525, 2.529, es un bebito con restricción del crecimiento intrauterino. Y para eso solamente tienes que aprenderte el tope 37. ¿Por qué 37? Porque de 37 para adelante son los atérminos. Los otros son pretérminos. El otro peso que debemos recordar es a la semana 28. A la semana 28 el promedio es 1 kilo. El promedio, ya estoy hablando acá del P50, no del P10. Semana 28, 1 kilo. Semana 28, 1 kilo. ¿Por qué me interesa el dato de 1 kilo? Pues llega paciente y ustedes ven un corte, una cesárea aparentemente, y preguntan, ¿cuánto pesó el bebito? Pesó 3 kilos. Muy bien. Otra paciente, llega con un corte. ¿Cuánto pesó el bebito? Pesó 1.400. ¿Para qué me interesa ese dato del peso? Me coloco en el tiempo. 1.400, ¿a cuántas semanas puede corresponder? Y 1.400 en promedio pues está entre 28 y 32 semanas, en ese rango. ¿Y para qué me sirve? Porque entre 28 y 32 semanas no existe segmento. No hay segmento uterino. Por lo tanto, la cirugía que le hicieron fue una cirugía corporal. Y si fue una cirugía corporal,
su próxima cirugía tiene que ser cesárea sí o sí. Solamente a las cesáreas segmentarias se le puede dar chance de parto vaginal. 3 indicaciones, haciendo un paréntesis, 3 indicaciones para chance de parto vaginal. Una, que la cesárea haya sido segmentaria. Condiciones de chance de parto vaginal. 1, que la cesárea haya sido segmentaria. 2, que ese útero no haya tenido cirugías previas. Que ese útero no haya tenido cirugías previas. 3, que la causa no se repita o que la pelvis sea buena. Son realmente 6 condiciones, pero las otras 3 son chamullo. ¿Por qué chamullo? Dicen, tiene que estar el cirujano las 24 horas, tiene que estar el anestesiólogo 24 horas, tiene que estar el neonatólogo 24 horas. Pero cuando le damos chance son en esas 3 condiciones. Entonces, la importancia de conocer el peso del bebé y ubicarnos en el tiempo. Esa es la importancia del peso en esos momentos. Si tuvo una cesárea, la señora le dice cesárea, y el bebito pesó 1200, 1300, 1400, esos son bebés que estuvieron entre 28 y 32 semanas, no hubo segmento, y eso fue una cesárea corporal. Fue una cesárea corporal, y que si se le da chance de parto vaginal, tiene 16% de probabilidades que se rompa el útero. Una paciente en las mejores condiciones, la chance de parto vaginal cumple los 3 criterios, porcentaje de éxito, 75%. Esa es la probabilidad de éxito de la chance de parto vaginal. ¿Qué le puede pasar? ¿Que se rompa el útero? Sí, pues, le puede pasar. ¿Cuál es la posibilidad? 0.8 al 1.2%. 0.8 a 1.2% es la probabilidad que se le rompa el útero a la paciente que le das chance de parto vaginal, que cumpla esos criterios. Pero si es corporal, esa probabilidad se va del 9 al 16%. Por eso es que no se da chance de parto vaginal a alguien que tuvo una cesárea corporal. Antiguamente, igual, los ecógrafos no te daban el dato. Entonces, salía la biometría, 60 milímetros. ¿Cuántas semanas tiene? A buscar una tabla. El disco te lo facilitaba. Hoy ya no lo necesitas. Esto siempre el paciente te va preguntando, ¿cuánto mide mi bebito? ¿Cuánto mide mi bebito? Tiene 20 semanas, ¿cuánto está midiendo? Entonces, esto todavía no ha perdido su vigencia, ¿no? ¿Cuánto mide el bebé aproximadamente? De acuerdo a las semanas de embarazo. Y el partograma es una estrategia que permite ver visualmente me permite saber si está yendo bien o está yendo mal mi trabajo de parto. Visualmente. De acuerdo para lo que fue diseñado, en ese partograma incluso van las funciones tanto de la madre como del feto. Hoy en día, este partograma, que existen más de 20 partogramas, no hay uno solo, son varios partogramas. La utilidad que se le da es básicamente para esta parte, graficar esta parte. Ya no se usa, raro encontrar lugares que lo usen, porque tienes una hoja aparte mucho más grande que estás monitorizando lo mismo, pero en hojas aparte, ¿no? Entonces sería hacer un trabajo doble. Y el partograma visualmente te va a decir cómo va el trabajo de parto. El partograma tiene 2 momentos, cuando se hace la curva de alerta y cuando va avanzando el trabajo en tiempo real.
Si esta fuera la curva de alerta y estos fueran sus gráficos de cómo va el trabajo de parto, en los tres casos diríamos que está alejado de la curva y en los tres casos que está haciendo disfunción del trabajo de parto. Eso es gráficamente. Pero la idea es no construirlo cuando ya nació el bebé, sino vas avanzando. Son las 8, las 9, las 10, las 11 y vas poniendo tus puntitos. Cosa que ves acá a las 8 estaba en 4, a las 10 sigue 4, a las 12 sigue 4, a las 2 sigue en 4. Al final te das cuenta, es una isoeléctrica. Y tú no quieres llegar a esa isoeléctrica. La idea es que esto progrese. Entonces, gráficamente te das cuenta si van habiendo esas famosas estancaditas y puedes tomar decisiones. ¿Por qué podría el parto ser lento? Pues el cuellito de repente todavía no ha tenido sus receptores, no están despiertos sus receptores de oxitocina y es un cuello inmaduro. La madurez del cuello, el puntaje de Bishop es el que nos ayuda bastante para ver grado de madurez del cuello del útero, el famoso puntaje de Bishop. Y del Bishop, que es una tabla, lo que más debemos recordar es que se evalúa tus dedos te dan el puntaje. Haces el tacto, ves qué tan grande está el cuello. Es lo primero que vas a ver, qué tan grande está el cuello. Si está, acuérdese que la incorporación es que se achica el cuello. La incorporación es que se achica el cuello. El cuello en promedio 3 centímetros, 3.5 centímetros. En promedio. Al final del embarazo va acortándose. Cuando decimos que el 80% de incorporación es que más de la mitad se acortó. Ese 80% es el que te da mayor puntaje. Eso lo ves con el tamaño. Luego vas a decir, ¿ese cuellito está anterior, intermedio o está por atrás? Anterior, intermedio o está por atrás. El que te da más puntaje es si el cuello está anterior. El cuello anterior. Entras el tacto y ahí está el cuellito. O de repente tienes que bajar tu dedo o meter más. Eso sería posterior. O el cuello o está anterior o está medio o posterior. El que te da más puntaje es anterior. Después tocas el cuello, la consistencia del cuello. Y clásicamente nos dicen, si es como tu nariz, que esa es la consistencia real del cuello, es como tu nariz, no le vas a dar puntaje. Eso está inmaduro. El cuello es blando. Cuando está maduro es blando, tú lo aprietas con facilidad, es bien blandito. Y el blando es el que te da también el mayor puntaje. Y finalmente 2 puntos, la altura de presentación y la dilatación. Pero tanto la altura de presentación como la dilatación, ya si está dilatado, prácticamente ya no hay inmadurez, ¿no? Entonces ya no se pierde su encanto el Bishop. El Bishop es encontrarle, está anterior, posterior, intermedio. ¿Está blando? No está blando. ¿Incorporado? ¿Qué porcentaje? Si recuerdan eso, pueden sacar su puntaje del Bishop. Las frecuencias de contracciones. Las frecuencias de contracciones. Hay pacientes que pueden empezar su trabajo de parto con contracciones cada 10 minutos y otras de repente con contracciones muy seguidas y no dilatan. Entonces, esto depende mucho de la paciente, mucho. Eso lo vamos a ver ahora. El usar
los famosos sedantes, el usar el parto sin dolor, esto puede enlentecer el trabajo de parto. O el bebé viene deflexionado. Si el bebé viene deflexionado, va a alterar el trabajo de parto. El famoso DCP, el DCP, esto es en retrospectiva. Esto es en retrospectiva. El diagnóstico siempre es en retrospectiva. Entonces, la idea es que nos dé una voz de alerta. La idea del partograma es que nos dé voz de alerta. Y estas curvas tienen una particularidad. O bien la paciente está parada o está echada. De acuerdo a uno u otro caso, se construye la curva. O si tiene un solo hijo, si tiene muchos, o si las membranas están íntegras o rotas. Para cada una de estas situaciones hay una forma de construir la curva. ¿Cuándo construir la curva? Paciente puede estar a las 8 de la mañana en 3. Esto es cada hora. A las 10 de la mañana, o 3 nuevamente. A las 12, 3. A las 12, 2 de la tarde, 3. A las 4 de la tarde, se va a 6. Perfecto. Pasó la famosa línea de base. Yo no empiezo a construir la curva desde acá, sino se empieza a construir la curva desde el último tacto en fase latente. O sea, tengo que correr todo esto hacia acá. Se empieza a construir en el último tacto en fase latente. Puedes haber tenido 5 tactos en fase latente. No graficas los 5, sino graficas el último. Porque de lo contrario, te das cuenta, te faltaría hoja. Entonces siempre es el último tacto en fase latente para que se empiece la construcción de la curva. El último tacto en fase latente. Esperamos siempre que se llegue a una fase activa para construirlo. Y en esa hojita, las famosas variedades de presentación y alturas de presentación. La altura de presentación va a estar en relación hacen el tacto y encuentran espina ciática. La espina ciática, ese es el punto 0. La espina ciática es el punto 0. Y de ahí puede ser C-1, C-2, C-3 o al revés. C+1, C+2, C+3 y ya nació. El punto 0 siempre es la espina ciática. Ese es el punto donde tú vas a empezar a calcular. Y la espina ciática, ¿cómo reconoce la espina ciática? Aparte que es una espina, porque tú la tocas y si estás en la espina, la paciente va a decir au. ¿Y por qué va a decir au? Porque detrás está el pudendo, el nervio. Detrás de la espina ciática está el nervio pudendo. Entonces tú tocas y le tiene que doler. Así sabes que estás realmente a nivel de la espina ciática. La frecuencia cardíaca fetal o frecuencia de contracciones, como les digo, eso ya tiene otra hojita donde se va colocando. ¿Se puede colocar acá? Se puede colocar acá. Existe ahora ya otro partograma que ya debe estar implementándose en varios lugares, el partograma de OMS, solo OMS, cambia un poco, pero el principio es el mismo. Las curvas de Friedman que delimitan el trabajo de parto fueron hechos o fueron diseñados para pacientes que tenían un embarazo único, un embarazo
a término. Embarazo único y a término. El partograma no se construye si hay un podálico o si hay un prematuro. En ninguno de los dos casos se construye. Sea que esté en podálico, en trabajo de parto, o sea que sea un prematuro, que esté en dilatado 4, 6, 8, 10 progresando, no se construye el partograma. Las curvas de Friedman al final lo que me traducen es la progresión del trabajo de parto, mostrándonos que existe una fase lenta, una fase de aceleración, una fase de desaceleración, y que a su vez se produce un descenso. ¿Qué es importante rescatar de esta curva? El momento en que la velocidad de dilatación se encuentra con el descenso, que más o menos ocurre en dilatado 7. En dilatado 7. O sea que esperemos que el descenso recién ocurra a partir de dilatado 7. Potencia, pelvis, producto. Contracciones, pelvis adecuada, peso del bebé. En eso resumen las famosas 3P. Cuando se tiene una disfunción, es decir, el bebé está en trabajo de parto, dilatado 4, el análisis es de las 3P. Ya sabes que es una disfunción, pero tendrás que analizar. ¿Se debe a que la pelvis es buena, es mala? ¿Las contracciones son frecuentes, son infrecuentes? ¿O es un bebé muy gordito y que no deja que tenga adecuadas contracciones? Ese análisis se hace previo a cualquier intervención. ¿Por qué podría haber problemas en las contracciones? ¿Por qué podría haber problemas en las contracciones? Pues el útero tiene su famoso marcapaso, que está casi al fondo, cercano a los ligamentos redondos. Y de ahí viene la triple gradiente hacia el cérvix. Pero en su camino puede encontrarse que es un útero bicorne, es una paciente que puede tener miomas o las famosas endometritis, y en todas esas circunstancias se va a alterar las contracciones, sea por presencia de tumoraciones, miomas, alteraciones congénitas, malformaciones uterinas. En el momento del expulsivo, la potencia se puede ver alterada por agotamiento materno o discapacidad de la madre para pujar. De repente está con bloqueo raquídeo para un parto sin dolor, entonces la paciente no siente las contracciones. O en otro caso, la paciente hizo una fase latente prolongada, casi 20 horas, y ya está agotada para el momento del expulsivo. Eso es otro caso en que las contracciones se ven afectadas. Por acá les puse los famosos forceps. Los forceps todavía tienen su utilidad, sobre todo con este grupo de pacientes con agotamiento materno. Los forceps que se jalaban, estos de por acá, son forceps que se usaban para jalar al bebé prácticamente desde C0, o sea, prácticamente de las espinas se jalaban al bebé. Esos forceps definitivamente ya han sido proscritos, y los forceps que se usan son forceps cuando tienes un bebito en C+2, que son los famosos forceps de
de Sims. Es ya un bebito que está abajo, que la paciente ya no puja y simplemente lo que hace es jalar al bebé. La famosa desproporción cefalopélvica. La frecuencia aproximada y que está en discusión es que de 250 partos, en una de ellas puedes tener un famoso DCP. Pero el diagnóstico siempre es retrospectivo. ¿Qué puede llevar a estas condiciones? Pues un bebito gordito, un bebé que tenga una hidrocefalia. Eso va a alterar la relación de la cabeza con el canal pélvico. O que tenga alguna prótesis, alguna asimetría, algunas secuelas de polio. Las pelvis casi siempre son mixtas. Las pelvis casi siempre son mixtas. Caldwell y Molloy hicieron esta definición, o separaron las pelvis como ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Todas las pelvis son mixtas. Es raro encontrar una pelvis que se diga ginecoide. Casi siempre tienen un componente de androide. Los bebés que vienen en presentaciones posteriores, son los que nos van a ocasionar mayor problema. Y si son las derechas posteriores, el 70% de los DCPs son por derechas posteriores. 70% de los DCPs son por presentación derecha posterior. Bebitos que no rotan o están deflexionados. Ahora lo vamos a ver las deflexiones, los diferentes grados. Y por supuesto, si la pelvis no es buena, se van a atracar. O el asinclitismo, que también lo vamos a ver a continuación. La potencia tiene sus dos extremos. O es muy lento, hipodinamia, o es muy acelerado, taquisistolia. Hasta hace unos años se empleaba el término de síndrome de hiperestimulación y taquisistolia por separado. Taquisistolia son contracciones de más de 5 en 10 minutos. Más de 5 en 10 minutos. Que pueden causar alteración en los latidos cardíacos. Y hace unos años se separaba y se decía, si causa alteración, es síndrome de hiperestimulación. Si no causa, simplemente es taquisistolia. Ahora, para no marear, se usa taquisistolia sin alteración o taquisistolia con alteración de latidos cardíacos. Pero pueden encontrar todavía por ahí que les digan taquisistolia con alteración de latidos cardíacos fetales. Eso es, o se decía, síndrome de hiperestimulación. Si hay una pregunta de ese tipo, taquisistolia con alteración de latidos cardíacos fetales sería su sinónimo de síndrome de hiperestimulación. Y así como es muy rápido, puede haber, como así como es lento, es el rápido, que es la taquisistolia. Y estos rápidos, al final, me pueden producir algunas alteraciones en el momento del parto, sobre todo como traumas obstétricos. Veamos entonces cuáles son las famosas disfunciones. Como les decía, la fase latente es la más fácil. ¿Por qué?
porque solamente tiene una alteración, que es la fase latente prolongada. Fase latente prolongada, así se conoce su disfunción.